admitiendo gente. Los fondos son complicados, ¿vieron? Para que se vea bien, porque tengo el sol medio de frente y ahí me ve muy oscura. Bueno, ahora me arreglo un poco. Bueno, ahí por el chat una compañera me dijo que está por escritorio. Bueno, no importa, no escriban por chat, no se preocupen, pero sí, no, tampoco tienen la obligación de tener la cámara prendida. Muchas veces les decimos que está bueno que tengan la cámara porque hay veces que si no parece que le hablamos a la nada, entonces está bueno ver las caras, a ver si entienden, si no entienden. Las caras de preguntas son necesarias, ¿vieron? También cuando en el aula lo vemos y acá se complica un poquito. Así que bueno, esperen, vamos a seguir viendo si se conectan más compañeras, ¿sí? Porque bueno, como es el primer encuentro, tengo hasta que presentar la materia. Si bien lo presenté de forma virtual, estaría bueno que poder hacerlo un poquito más, explicándoles un poquito más algunos conceptos principales y troncales de la materia. Y Fiamma, que era la chica que me dijo que podía desde las 2, ya está conectada, así que me alegro. Son varias. Dejaron varias, ¿no? La carrera. Sí, ahí está, las caritas veo. Sí, muchísimas, sí. Sí, me imaginé, porque se ve poco debate en el grupo, que estoy en los dos grupos yo. En un grupo, perdón. Bueno, yo voy a ir empezando de a poquito, total quien se va conectando, bueno, va tomando a medida que voy. Espérenme un minuto que yo me había comprometido a grabar la clase, así que espérenme un minuto que no encuentro acá el celular y lo voy a grabar, ¿sí? Bueno, ahora sí. Lo voy a grabar en la grabadora del celular porque es mucho más liviano para aquellos y aquellas que no puedan, o sea, que tengan datos, es mucho mejor, digamos, porque es más liviano. Bueno, vamos a empezar con la materia. A ver, análisis del mundo contemporáneo es una materia que quizás yo lo que planteaba en la necesidad de dividirnos con el Classroom, porque muchas veces, digamos, la cosmovisión del estudiante, la estudiante, de los profesorados, ustedes saben que el profesorado especial y de primaria tienen un tronco común,
pero con otros profesorados difiere un poquito el plan de estudios, entonces en vez de tener análisis del mundo contemporáneo, tenemos una más o menos paralela que es sociopolítica o problemáticas socioinstitucionales, que la damos también los sociólogos, yo soy socióloga. Y lo que muchas veces el estereotipo que hay detrás de estas materias es que mucho no nos sirve, ¿no? Para los estudiantes, porque lo que queremos es más didáctica, pedagogía, ¿no? Entonces, muchas veces estas materias quedan medias, es lo último que vemos, lo último que estudiamos, lo último que leemos, y bueno, quizás, entonces, bueno, ¿por qué la importancia de esta materia en el profesorado, no? Digamos, análisis del mundo contemporáneo. ¿Qué implica analizar el mundo contemporáneo? ¿Qué implica la sociopolítica en otros profesorados, digamos? ¿Qué implica entender dónde estamos parados y paradas? ¿Por qué es tan necesario para un docente entender dónde estamos parados, no? Bueno, entonces ahí obviamente tiene un montón de trasfondo y yo les voy a decir, bueno, no es lo mismo que un docente. ¿Me ven bien ahí? Porque también es medio molesto si me ven mal para ustedes. ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? ¿Viene medio el sol de atrás? Sí, perfecto. Bueno, genial. Y me escuchan bien también, ¿no? Sí. Bueno, digo, no es lo mismo un docente que se para en un aula y tiene una perspectiva crítica con el contexto y puede entender las causas y las consecuencias sociales, políticas, económicas, por qué esta sociedad es como es. Ustedes saben que somos un devenir, ¿no? Socialmente, ¿no? Causas, consecuencias. Estamos donde estamos porque tuvimos una historia determinada, ¿no? Muchas veces eso se pasa por alto y pensamos que lo más interesante, lo más importante es solamente, digo, no porque sea menos importante, ¿no? Pero digo, poder pensar que el docente, cualquier docente de cualquier especialidad, de cualquier carrera, tiene que saber dónde está parado y poder también ser un intelectual crítico, como yo les digo, ¿no? Un intelectual crítico que se pare, que entienda los contextos de sus alumnos, que entienda los contextos donde da clase, las escuelas, que entienda por qué los planes de estudio son de una determinada forma y no de otra, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que hacen al aula, más allá de la didáctica, más allá de la pedagogía, más allá de cómo yo voy a dar determinado contenido, digo, ¿no? Entonces, digo, hay muchos estereotipos detrás de estas materias más sociales y muchas veces yo sé que les cuesta las materias sociales, porque, bueno, vienen como a veces a estudiar otra cosa. No es tanto el estereotipo del estudiante de especial, pero sí de otras carreras. Ustedes me van, la idea es que me vayan parando si les cuesta algo y demás, cuando empiece más con las cuestiones más conceptuales, ¿sí? O sea, y me van diciendo, yo les veo las caritas ahí, me dicen, profe, no entendí nada, y vamos parando, ¿sí? Un poco. Bueno, la idea es poder entender análisis del mundo contemporáneo, justamente lo que implica es poder tener algunas herramientas que nos permitan interpretar el mundo en el cual estamos viviendo. El mundo, ustedes saben que la contemporaneidad, así llamada contemporaneidad, ¿cuándo nace? Digamos, el mundo contemporáneo como tal. ¿Con qué hechos nace? Buenas aquellos y aquellas que se están sumando ahora. Buenas, estoy recién empezando, ¿sí? Cuando hablamos de mundo contemporáneo, ¿a qué hecho nos referimos? ¿Desde qué momento hablamos de mundo contemporáneo? A ver, todo bien. ¿Con la edad moderna? La revolución industrial, capitalismo. Perfecto, muy bien. Revolución industrial y revolución francesa, muy bien. Son los dos hitos fundamentales para poder entender cuándo nace la edad contemporánea. A mí me gustaría que vamos a hacer algo muy rápido, pero que lo hagamos todos y todas. Todas, ¿son casi todas? ¿Hablo de todas directamente? Bueno, a mí me gustaría, si tienen para escribir,
vamos a hacer rápido. Yo sé que algunas van a decir, oh, profe, ¿en serio esto? Pero, ¿ustedes tienen historia? No. No tienen nada de historia, nada. Bueno, entonces, como algunas capaz que van a decir, profe, no, esto es un embole, y otras no, porque quiero que todas, yo la verdad que no conozco bien el programa de especial. Yo gané el concurso de esta materia el año pasado. Así que, como que no conozco el programa especial, doy clase en otros profesorados, y como el plan es diferente, no conozco bien si tienen historia o no. Entonces, digo, para que todos y todas estemos en el mismo lugar de salida, les voy a explicar algo. Digo, en el mismo lugar de salida para que todas arranquemos desde el mismo lugar, porque algunas tienen un bagaje diferente, algunas son más grandes, tienen otra experiencia, vienen de otros secundarios. Entonces yo prefiero que las que vienen más adelantadas digan, profe, esto ya lo sé, y las que vienen más atrasadas, ¿sí? O sea, son 5 o 10 minutos para aclarar un poquito las cuestiones. Quiero que dibujen una línea de tiempo como la que dibujábamos en la secundaria. Yo creo, desde una perspectiva crítica totalmente a la educación, en la secundaria está muy mal dada la historia, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre, vieron que estudiamos de memoria los hechos, ¿no? Y los hechos de memoria no sirven. ¿Para qué me importa saber que en la revolución industrial se descubrió la máquina a vapor si en realidad no entiendo qué fue la revolución industrial? Vieron que una y otra vez, no sé si les pasó a ustedes, la secundaria una y otra vez, ¿qué pasó en la revolución industrial? Se descubrió la máquina a vapor. Bueno, ¿y? Dale, o sea, necesito saberlo todo, no esa parte sola, como que no me sirve, ¿no? Necesitamos ver el plano completo. Yo siempre digo, yo prefiero que vean todo el plano completo antes de ver partes. Quizás el plano completo, obviamente, en una materia, que esta materia tiene carga horaria 1 hora y 1 hora de taín, es muy poco. Entonces quizás no vemos a fondo, pero yo prefiero que vean el todo antes de ver las partes, porque si no, no tenemos una mirada completa de las cosas, ¿sí? Así que vamos a construir entre todas una línea de tiempo para ver, a ver dónde estamos parados y sabemos dónde estamos paradas. A ver, ¿cuándo empieza la historia como tal? Si yo les pregunto, escríbanme por el chat o tomen la voz, lo que quieran. La historia como tal, ¿con qué hecho empieza? A ver si todas sabemos. ¿Con la colonización? No, la historia como tal, la historia de la humanidad, ¿cuándo empieza? Desde que está el hombre. ¿Con qué hecho se puede? ¿Cuándo qué? Desde que está el hombre y puede contar. Desde que está el hombre y puede contar. Tampoco. La historia. A ver, les doy con el Big Bang, ¿no? Muy bien, Cristo tampoco. Bien, la edad, claro, la edad antigua, bien. La edad antigua, ¿cuándo empieza? Con la narración de la historia. Antes era prehistoria. La edad de piedra, todo eso era la prehistoria. Ustedes saben, si tienen filosofía, ¿no? Con el profesor Guido, ven los griegos, por ejemplo, que escribían antes de Cristo. Entonces la historia no empieza con Cristo, ¿no? Cristo es un ser histórico que vivió en un momento determinado, ustedes saben, y el cero se encuentra en el medio de la línea de tiempo, no empieza con él, ¿no? Bien, nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces empieza con un hecho en particular, antes era prehistoria. Antes de ese hecho era la prehistoria. ¿Con qué hecho? 3.500 años antes de Cristo, con el nacimiento de la escritura. ¿No? Bien. Algunos quizás lo sabían, y bueno, 3.500 años antes de Cristo comienza la edad antigua. Ahí podemos decir que comienza la historia como tal. Antes era prehistoria. ¿Cuándo se pueden narrar los hechos? ¿Sí? Cuando se puede dejar registro de los hechos. Empieza la edad antigua. ¿Y la edad antigua con qué hecho cae? Esto lo vamos a ver rápido porque la idea es que nada, tengan en la cabeza un pantallazo rápido porque no me interesa ver estas análisis del mundo contemporáneo, no de la edad antigua ni la edad media. Pero quiero que tengan en la cabeza esta línea de tiempo más rápida.
¿Con qué hecho cae la Edad Antigua? Vamos a ver hitos. Caída, bien. Caída, no es Constantinopla, no, Constantinopla es, perdón, en la Edad Media, dije bien. Caída del Imperio Romano, en el 5. Caída de Constantinopla es en la Edad Media. Bien. Bien. En el siglo 5 después de Cristo, o sea que el 0 lo van a tener que ubicar antes, ¿no? Después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Ustedes saben eso en filosofía, lo ven, ¿no? Esto capaz que también ustedes van a decir, joya, menos mal, porque no entendía nada con Guido. Guido no me decía si era antes de Cristo o después de Cristo. No. ¿No? Entonces, bueno, Platón, Sócrates, escriben antes de Cristo, chicas, por si acaso, si no se animaron a preguntarle a Guido. ¿Sí? Bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Bien. Después viene el 0. Nace Jesús y después en el 5, o sea, 500 años después de Cristo, cae el Imperio Romano. Después inauguramos una nueva edad, la Edad Media. La Edad Media dura hasta... Sí, la estoy grabando, tranqui. La Edad Media dura hasta... Algunas me dijeron, ¿no? Constantinopla, y a un hecho muy parecido, muy, muy importante para nosotros y nosotras, ¿cuál fue? No, 574 no. Bien, está bien, sí, quien esté trabajando está bien. ¿Quién? ¿Qué? Perdón. Algunas me dirán, esta está loca, estoy leyendo el chat y estoy contestando, por eso, discúlpenme porque parece que estoy hablando sola. No, estoy contestando el chat. Que me van escribiendo y les voy contestando. La revolución industrial no. Ven que era necesario entonces esto, ¿no? Es necesario ponernos todas en el mismo lugar, ¿vieron? Bueno, ¿qué he hecho? La caída, me habían dicho, la caída del Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, o la conquista de América. Eso es más o menos, el Constantinopla es 1453 y 1492 la conquista de América, ¿sí? Nada de descubrimiento, ¿no? Conquista, saqueo, genocidio, asesinato de los pueblos originarios, ¿sí? Vamos a ir llamando las cosas por su nombre. Conquista de América, 1492. La Edad Media cae, o se puede entender ese hecho. Ustedes saben que los hechos son que marcan más o menos empieza una edad y otras, es una estipulación, no es que existe, cayó la edad antigua, no, ni la Edad Media. Y se inaugura una nueva edad muy cortita, que es la Edad Moderna, antiguas de 3.500 años antes de Cristo hasta el 5, 4.000 años de edad antigua. Y si yo les cuento que la Edad Moderna son 3 siglos, en comparación es una edad muy cortita, ¿sí? Pero es una edad de muchos avances tecnológicos, mucho desarrollo en las ideas, nuevas ideas, revoluciones de pensamiento, revoluciones tecnológicas, de la ciencia, nacen las ciencias políticas, nace las nuevas formas de pensar, se rompe con el monopolio de la iglesia. Ahora les voy a contar un poquito porque es muy interesante la Edad Moderna, pero hacemos el esqueleto y después nos vamos a pasar un poquitito en algunas cuestiones. Hacemos el esqueleto general para que ustedes puedan entender. Cae la Edad Moderna con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, digamos, los dos hitos fundamentales que marcan el comienzo del capitalismo. Cuando hablamos, y estamos en la edad contemporánea, como tal, en esta edad que a nosotros y nosotras nos interesa, la edad contemporánea, que es la edad donde seguimos viviendo, ¿sí? Bien. Pero a mí me interesa que ustedes puedan entender, porque solamente hablamos del capitalismo, hubo otros modos de producción. Cuando hablo de modo de producción,
Modo de producción es un concepto nuevo, lo van a anotar, modo de producción, re pesada yo, ¿no? Pero bueno, para que no se les vaya nada. Modo de producción es cómo se sirve la sociedad. Ahora les digo, bien, gracias Milagros, muy bien, Milagros aclara que hay otros modos de producción, la esclavitud y el feudalismo, ahora iba a eso. Modos de producción es cómo se sirve a la sociedad para vivir, cómo hace una sociedad para reproducirse, para comer, para intercambiar sus productos, ¿sí? ¿Cómo se sirve esa sociedad? ¿Quiénes son los que trabajan en esa sociedad? Y los modos de producción que conocemos en Occidente, porque esta línea, les voy a aclarar, esta línea es una línea de Occidente, o sea, de Occidente que de Europa, porque acá en América estaba pasando otra cosa, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes, por lo menos ahora, retengan esto, y después vamos a ir avanzando en qué estaba pasando en América. Es mucho lo que tenemos que hacer. Bien. Los modos de producción anteriores son la esclavitud y el feudalismo, los que conocemos, ¿sí? Lo aclaró la compañera. Feudalismo, chicas, ustedes discúlpenme que no nos presentamos, yo no no se pudieron presentar y todo, así que a medida que vayan tomando la palabra, se pueden presentar y decir quiénes son. Yo recebada empecé a hablar, lo que pasa es que como que quiero aprovechar el tiempo, vieron que es como muy valioso poder tener a las estudiantes 25 personas y en estos momentos de virtualidad es como necesario aprovechar el tiempo. Porque aparte como yo estaba justamente en el classroom con otra colega viendo didáctica y pedagogía, que son más importantes para ustedes que análisis del mundo contemporáneo, me quedé muy atrasada en el contenido, ¿no? Entonces, realmente como que necesito recuperar el tiempo. Bien, entonces, claramente, gracias Daniela que dice, cuando hablamos de modo de producción hablamos de sistema económico, exactamente, hablamos de sistema económico. Modo de producción, digamos, es un concepto marxista, ¿sí? Del señor Carlos Marx. Pero vamos a hablar de modo de producción. Cuando hablamos de sistema económico, hablamos de modos de producción. ¿Qué modos de producción existieron? Después les voy a contar por qué. La esclavitud y el feudalismo. Entonces, más o menos, para que ustedes se puedan guiar, la esclavitud, ustedes saben, amos y esclavos, ¿no? Personas que tenían grilletes en las piernas, en los pies, eran los que trabajaban y los que reproducían esa sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, eran hombres y mujeres esclavos. Fundamental esto poder entender. En el feudalismo, este modo de producción, la esclavitud pertenece a la edad antigua. Siempre hablando de Occidente. Porque, entre paréntesis, mientras que existía el capitalismo, por ejemplo, en Occidente, todavía en América Latina había esclavitud, por lo cual entonces concentrémonos ahora en Occidente. Occidente, Europa, Inglaterra, ¿sí? Eso es Occidente, Europa, ¿sí? Bien. Entonces, esclavitud, después tenemos la Edad Media. En la Edad Media, el modo de producción predominante es el feudalismo. El feudalismo, su apogeo, su momento más importante fue del siglo IX al XIII. O sea, del 900 hasta el 1400, del 800 al 1400. Con los señores feudales, bien, Milagros, exactamente. Pero lo que más me interesa que ustedes puedan entender es justamente cómo se divide esa sociedad. Así como en la esclavitud había amos y esclavos, en esta sociedad se divide en estamentos sociales, en el feudalismo, estamentos sociales, ¿no? Donde estaba la nobleza clerical también, o sea, la iglesia tenía una parte muy importante en esta distribución social. Estaba el rey en la cúspide de esa pirámide, ¿no? O sea, la monarquía. Y abajo de todo, abajo de todo, ¿quiénes son? Los que reproducen esa sociedad, estaban los siervos, o sea, los que trabajaban. ¿Y qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban esa sociedad?
estaba totalmente ligada al campo, ¿sí? A la tierra. Ustedes saben, si no se los... A ver, hoy no vamos a poder, pero digo, rápidamente, ustedes saben que esa sociedad lo que se basaba era en una organización feudal donde en realidad en el feudo, o sea, en grandes territorios de tierra, el señor feudal le daba una parte de esa tierra para vivir a los siervos, ¿no? En un contrato de vasallaje, que es un contrato, uno da una cosa y el otro da otra, o sea, el señor feudal les daba tierras y el siervo le daba parte de la producción de esa tierra al señor feudal. Gracias, ahí me están dictando todo, muy bien, Milagros. Bien, entonces, perfecto, un contrato de vasallaje, ahí me... ¿Qué pasa? En esa sociedad también existían otras personas que no eran parte de esta organización social, que eran los comerciantes y los artesanos. Todos los productos que se hacían derivados de las materias primas y tenían un trabajo externo a la materia prima, o sea, productos que tenían un trabajo agregado a la materia prima, por ejemplo, el carpintero que hacía la mesa para vivir en esa sociedad feudal, eran artesanos. Hasta ese momento no existía la gran industria ni nada por el estilo, ¿sí? Lo aclaro para... Entonces todos se hacían artesanos, los artesanos tenían gremios, se intercambiaban las cosas de un comercio como más justo, como, bueno, yo hago mesas y vos haces mesas, nos ponemos de acuerdo a cuánto vamos a vender la mesa. No era que yo digo, bueno, le voy a vender un poquito más barato y voy a sacar el rédito. No, había todo otro tipo de concepción para que ustedes entiendan, porque el capitalismo no solamente trae un nuevo modelo económico, sino trae concepciones sociales, traen formas de concebir la vida, ¿sí? El capitalismo nos transforma a las personas, ¿no? El capitalismo no es solo un sistema económico, es político, social, es todo. Bien. Bien. Entonces, en la Edad Media, el sistema fue feudal. Había acumulación de granos en el feudalismo, ¿no? A ver, sí había cierta retención de algunos productos, pero la gran distinción, que a mí lo que me interesa es que ver la distinción con el capitalismo, ¿no? A ver, es análisis del mundo contemporáneo, no les voy a explicar el feudalismo, pero sí que quiero que vean la diferencia, porque es lo que a mí más me interesa. No era un sistema de acumulación el feudalismo, no era un sistema de reinversión, no era un sistema que trataba de pensar en mejorar la producción, por ejemplo, del arado. El arado, digamos, por ejemplo, se descubrió ya casi cuando el feudalismo se estaba derrumbando, que era mejor en vez del buey el caballo, por ejemplo. Pero fue un sistema que se fue cayendo justamente por su propia lógica. ¿Por qué? Porque era un sistema que cuando iba muy bien, se despilfarraba, se comía todo lo que se producía, ¿no? Y cuando iba muy mal, había que apapacharse. ¿Qué quiere decir? Esto en la corona española, por ejemplo, estaba muy endeudada durante el siglo XIV, por ejemplo, y lo que sucedió en Inglaterra, en España y demás, fueron una sucesión de malas cosechas. Eso trajo la peste negra, muertes, mucha muerte. En ese momento no se enterraban los cuerpos, entonces también los cuerpos trajeron diversas pestes, ¿no? Entre ratas y demás. Una hambruna terrible, diezmó a la población, o sea, la población sierva se terminó muriendo, la gran mayoría. Entonces eso es lo que hizo caer ese sistema, porque como no era un sistema de acumulación, no era un sistema que tenía resto, o sea, podían bancarse una mala cosecha, pero 2 o 3 no, ¿sí? Y si la mano de obra cada vez se estaba muriendo, no había quien pueda producir. Fue un sistema que terminó como decayendo por su propia lógica, para que ustedes puedan entender. Entonces todos esos campesinos los que quedaron vivos, tuvieron que emigrar a la ciudad,
a ver, rápidamente, en ese momento, como les decía, existían esos comerciantes, durante 2 o 3 siglos esos comerciantes vieron que era que se estaba derrumbando el otro sistema, entonces vieron la beta de tener que acumular, bueno, la famosa acumulación originaria según Marx, que ¿qué fue? Un robo que hicieron los comerciantes para poder acumular riquezas y luego esos comerciantes son los futuros burgueses del sistema capitalista. A ver, chicas, les estoy contando tipo un cuentito, a ver, porque parece, no fue tanto, tan rápido, tan fácil, ¿no? Pero digo, entonces, y que Marx dice, la acumulación originaria fue gracias a todo lo que pasó en la Edad Moderna también, la conquista de América, ¿sí? Donde sacaron materia prima. La caza con Z, ¿no? Indiscriminada de afros en África para trabajar justamente en América, ¿no? Trabajar en la caña de azúcar, para trabajar en la minería. La venta de opio en la India, ¿no? O sea, entender el opio como también un comercio. Todo eso posibilitó que algunos puedan obtener riquezas, ¿sí? Algunos fueron esos comerciantes que ya comerciaban durante el 13, el 14, el 15, durante los siglos, ¿no? 13, 14 y 15, por ultramar, y empezaron a ver la beta de que tenían que acumular riqueza. ¿Por qué les digo esto? Porque ese famoso verso, yo se los puse en un apartado a ustedes, ese famoso verso de el mito de Rockefeller, que Rockefeller era un tipo muy humilde, se los puse, y trabajó mucho para tener la riqueza, es un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque sirve para el capitalismo, para que nosotros y nosotras trabajemos mucho para pensar que algún día vamos a ser Rockefeller, ¿no? Entonces, es un mito. La burguesía acumuló riqueza robando. Pero ¿en qué se basa ese mito? En que nosotros y nosotras tengamos todo el tiempo la esperanza de que algún día, siempre en el capitalismo, aparece cada tanto un tipo que hizo riqueza trabajando, ¿no? Millones de comillas, ¿no? Yo no conozco ningún tipo que trabajando dignamente se haya enriquecido y sea un señor burgués. No sé ustedes. Quizá alguna es nieta de Rockefeller y me avisa y vamos a comer cuando se termine la pandemia, todos nos invitan mínimamente a comer, aunque sea, ¿no? Bueno, digo, la verdad que no, somos hijos de laburantes, robando y explotando a los trabajadores, claro, ¿no? Como que la verdad que somos laburantes y laburamos, y la lógica del capitalismo es que vamos a laburar de por vida, porque ahora entramos a una nueva lógica, ¿no? Ahora vamos a entender el capitalismo, ¿sí? De a poquito, porque es mucho, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Durante la Edad Moderna, estos 3 siglos, comienza a descomponerse un sistema y aparecer otro. Ustedes saben, no es que de un día para el otro comienza un sistema, decae el otro. No, conviven durante un tiempo, los siervos se van a las ciudades, tarda 2 siglos en recomponerse esa población los siervos van a ser los futuros trabajadores de las fábricas, digamos, para que ustedes puedan entender, tarda 2 siglos de que se pueda recomponer la población. En la Edad Moderna se descubren muchas cosas que hacen mejorar la calidad de vida, entre ellas, por ejemplo, comer legumbres, que hoy sabemos que es muy bueno, usar ropa, les digo pavadas, ¿no? Pero parece como que la verdad que son interesantes todos los descubrimientos, usar ropa interior de algodón, por ejemplo, lavarse las manos, cosas que hoy las tenemos muy naturalizadas. Claro, los tubérculos para el ganado, gracias, Milagros, muy bien, ¿eh? Vas como muy, ahora, los tubérculos para el ganado, muy interesante. ¿Vos cursaste conmigo, Milagros, alguna otra carrera? No, en otra carrera no, porque son cosas, ¿no? Ahí está Milagros. No. Tubérculos, ¿por qué? Porque ustedes saben que en Inglaterra hace mucho frío, ¿no? Entonces, no había, como este sistema, como les cuento, no era un sistema de acumulación, no era un sistema donde no existía el freezer, ¿no? Entonces, no tenían carne
carne durante todas las épocas del año, porque como hace mucho frío, las vacas, los cerdos se morían cuando no podían pastar. Entonces, se descubrió durante la modernidad que se le podía dar alimentos tubérculos, que los tubérculos ustedes saben que es lo que mejor se produce con el frío porque está debajo de la tierra, ¿no? Entonces, se descubrió que se le podía alimentar al ganado, digamos, con tubérculos. Y eso posibilitaba también que las personas tengan carne durante todo el año, por lo cual cuerpos más fuertes para sobrevivir. Y por otro lado, los grandes descubrimientos, que ya lo estudiamos una y otra vez en la secundaria, es la máquina a vapor y otro gran invento que le saca poder a la iglesia. ¿Que cuál va a ser? A ver si saben. Ah, leíste. Ah, bueno. La imprenta, muy bien. Claro, leyeron, es verdad, porque ya esto lo di, es verdad, lo di. Muy bien. Genial que lo hayan leído y genial porque, bueno, estamos más a tono. La imprenta. En el texto también que les di, hablo, porque sí, es un resumen más o menos de la transición entre el feudalismo y el capitalismo, que yo hoy no lo iba a dar, o sea, lo doy así muy rápido para que puedan entender, ¿sí? La imprenta es fundamental para poder sacarle el poder a la iglesia. ¿En qué sentido? Porque se empieza a socializar o empiezan a hacerse más Biblias, que hasta ese momento las Biblias eran patrimonio solamente de los escribas. Ustedes saben que había 2 o 3 sacerdotes que escribían, leían, llevaban la palabra de Dios según su interpretación de la Biblia a determinados pueblos, o sea que el poder de esa palabra estaba en manos de muy poquitos. Con la imprenta se empieza justamente a imprimir con mayor posibilidad de distribución la Biblia. Y eso hace justamente que nazcan nuevas religiones. En Inglaterra ustedes saben que predominantemente están los protestantes, ¿no? Calvino, Lutero. Y esas nuevas religiones lo que van a generar es justamente un quiebre con el poder. Un quiebre con el poder de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia era fundamental, ¿no? En Europa en sí, la iglesia católica. Después se empieza a quebrar y en algunos lugares comienza a haber una distinción. Digamos. En España no, en España siguieron los reyes católicos, pero en otros lugares, en Inglaterra sobre todo, comienza el protestantismo. Esto es muy importante porque el clero tenía mucho poder también en la división que traía el feudalismo, se comportaban como señoras feudales el clero, el famoso diezmo viene de ahí también, ¿no? Que le daban un porcentaje de la tierra a también el clero también se comportaba como señor feudal, le daba a sus siervos pedazos de tierras para que la produzcan. Bien. A mí lo que me interesa entonces es ver la gran distinción con el capitalismo. Entonces, en estos tres siglos, en la modernidad, se descubre la máquina a vapor que va a posibilitar después la gran industria, ¿no? Va a posibilitar que un producto se haga, en vez de artesanalmente, se haga con una máquina y eso produzca muchos más productos, muchos más productos en poco tiempo, ¿sí? La imprenta, pero además también nacen las ciencias políticas, por ejemplo, acelerar la producción, exacto. Nacen las ciencias políticas, es muy importante porque con el nacimiento de las ciencias políticas nacen las nuevas ideas de coartar también esa monarquía absoluta que existía en el feudalismo y en la esclavitud. Esta materia va a entender que, desde mi perspectiva, que la estructura, o sea, las bases económicas de una sociedad, siempre van a condicionar a las bases políticas de la sociedad. Esto lo anotan. La estructura determina la superestructura. La estructura
es la base económica de una sociedad. Y la superestructura es la base política de una sociedad. ¿Qué significa esto? Para hacerlo conciso. El capitalismo necesitaba una nueva organización política para su sociedad. Los burgueses no podían convivir con el poder de la monarquía absoluta. ¿Me van entendiendo? Lo económico fue forjando ese cambio también político. Por eso la revolución industrial tiene su correlato en lo político con la revolución francesa, con las revoluciones burguesas, con esas monarquías parlamentarias. Porque en definitiva era necesario que normativamente la sociedad entienda que los hombres somos libres. Millones de comillas, pero esto quiero que lo entiendan. Somos libres. Significa que ya no estamos atados al señor feudal, no estamos atados a ese contrato de vasallaje, no estamos atados a la tierra, sino que ahora somos libres. Vamos al mercado y decimos, señor, señora, yo soy libre, no tengo más que mi fuerza de trabajo. La voy a vender a cambio de un salario. Los trabajadores y las trabajadoras no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo. Somos libres, no tenemos tierra, no tenemos medios de producción, no tenemos nada. Lo único que tenemos los proletarios, las proletarias, es la prole, nuestros hijos, hijas y nuestra fuerza de trabajo. Somos libres. La Revolución Francesa dijo libertad, igualdad y fraternidad. Ustedes van a decir, bueno, profe, pero la Revolución Industrial fue en Inglaterra y la Revolución Francesa fue en Francia. No, fue un proceso. A ver, la Revolución Francesa fue como muy importante, la toma de la Bastilla, esto, lo otro, ¿no? Pero en Inglaterra también hubo 1688, la Revolución Gloriosa de la burguesía también, donde también se entiende a la revolución burguesa, digamos, se empieza a limitar la monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria que va a implicar justamente todo esto. Ustedes, los hombres, ahora somos libres, somos todos iguales. Mentira, ¿no? Ya sabemos que no, porque no. Yo nazco en una familia trabajadora, no somos todos iguales. Yo voy a tener que vender mi fuerza de trabajo obligadamente. No es que soy libre, no me puedo quedar en mi casa y no vender mi fuerza de trabajo. Apariencia de libertad, claro. Pero el capitalismo es maravilloso. El capitalismo es maravilloso porque no hay un sistema como este que nos muestre la apariencia de libertad y que nosotros lo creamos. ¿No? O sea, la realidad es que todos los otros sistemas, la esclavitud tenían un grillete en las patas, ¿no? La gente tenía un grillete en las piernas y sabía que no era libre. O sea, yo soy esclavo, sé que no soy libre. Bien. El feudalismo sabía que no era libre y sabía que era profundamente desigual con su noble. ¿Por qué? Con la nobleza, porque veía el palacio desde su casa, un palacio enorme, y veía las chozas donde vivía y su familia. Entonces, por lo cual, tampoco sabía que eran iguales. Sabía que se tenía que levantar y que producía la tierra y ese porcentaje de lo que producía se la tenía que dar al noble por más de que no quiera, ¿no? Sabía que esa relación existía. Pero ¿qué pasa con el capitalismo? El capitalismo es el mejor sistema a nivel, a ver, lo digo irónicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente parece ser que somos todos libres. No tenemos grilletes en las piernas, no tenemos ligación con la tierra, ¿no? Entonces tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Pero ¿podemos no vender nuestra fuerza de trabajo? Podemos revelar y decir, che, yo no quiero vender nuestra fuerza de trabajo. Y algunas dicen, no, profe, yo no vendo mi fuerza de trabajo. Pero claro, posiblemente alguien en sus casas sí la venda, ¿no? Para que ustedes puedan estudiar o para que usted, ¿no? O sea, somos hijos, hijas, familia de trabajadores y trabajadoras. Si yo no vendo mi fuerza de trabajo porque consensué con mi compañero, con mi compañera de vida o con... Ayelén, ¿puedo decir una cosa?
Sí. Pero, ¿Quién es? Luciana Pastorensi soy. Sí, Luciana, ¿cómo estás? Porque acá, viste que vos estás diciendo que no somos libres, entre comillas, pero también existían todas las huelgas, o sea, en esa época ya eran conscientes de que no eran libres. Muy bien, Luciana, gracias, sí. Genial. En esa época y en esta, ¿no? Porque pensemos que el capitalismo es el sistema en el que hoy seguimos viviendo la gran mayoría o todo el mundo, ¿no? Es el sistema que predominante en el mundo. Después vamos a ver las diferencias, ¿no? Con capitalismo desarrollado, subdesarrollado, países periféricos, países que exportamos materia prima, bien. Claro que sí. Y ahí va a entrar, muy buena la pregunta de Luciana, porque ahí va a entrar esta famosa conciencia de clase. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Pero digo, Marx, este señor Marx, que nace en 1818 y muere en 1883, va a decir y se va a dedicar toda su vida a tratar de organizar a la clase trabajadora en en el marxismo y en el famoso comunismo tan vapuleado y tan temido, que hoy todavía se dice esta es comunista o este es comunista con tanto estereotipos negativos, ¿no? Organizar para decir, bueno, che, miren cómo se manifiesta esta burguesía y cómo es este sistema, ¿sí? Déjenme un poquito avanzar en lo que dice Luciana, y vamos a entender. ¿Por qué yo digo que es maravilloso? Porque claramente que sí existen algunas huelgas, sí existen ciertos frenos, sí existe los trabajadores y las trabajadoras que muchas veces decimos basta, pero el capitalismo ha tenido la maravillosa recreación constante de su posibilidad de mantenerse como sistema predominante. Porque una vez que, así como dijo Luciana, una vez que, yo para terminar la pregunta de Luciana y después continúo con esto, una vez que el primer capitalismo fue terrible, ¿no? O sea, trabajaban niños, trabajaban mujeres, trabajaban en situaciones terribles, paupérrimas, ¿no? Salarios bajísimos y demás, el capitalismo entendió que era necesario mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces se dan ciertas concesiones. A ver, pero todo parte del mismo sistema, que es, por ejemplo, la jornada de 8 horas. Luego de muertes, los mártires de Chicago, se da la jornada de 8 horas en la gran mayoría del mundo. La gente está en blanco. Hoy en nuestro país seguimos trabajando más de 8 horas. Hoy, ¿no? Bien, siempre que no se pierda la plusvalía. Bueno, sí, déjenme avanzar sobre eso. Esperen un ratito, perfecto. Está bien. Uy, me están bajando. Bueno, hay conocimiento entonces. Bien, hay bastante conocimiento. Déjenme avanzar un poquito en esto. El capitalismo, entonces, vamos a resumir hoy, para poder no cansarlas. ¿Están cansadas? ¿Están aburridas? Díganme si están aburridas, me lo dicen y no sé qué voy a hacer. No, mentira, algo voy a hacer. Luciana, te contesté más o menos, ¿no? Más, muy bien. Ahora igual voy a continuar, ¿sí? Porque es muy interesante esto pensar si siempre hubo en realidad oposiciones, pero ahora voy a decir. El capitalismo, entonces, estamos en el capitalismo. Alguien ahí me había preguntado, ¿en qué año? ¿No? Pues estamos muy acostumbrados a pedir años. La instalación del capitalismo no es de un día para el otro. La revolución industrial no podemos decir que fue un día, no es cuando se descubrió la máquina un día y al otro día empieza el capitalismo. Es un proceso que dura más o menos un siglo. Podemos decir que dura desde el 17 al 18, ¿no? De 1700, sí, del 18 al 19, 1007 y pico hasta 1008 y pico. Más o menos es hasta que se consolida el capitalismo.
o un poquito antes. Ay, bueno, dale, decilo. 1789 es la Revolución Francesa, ¿sí? Ese hito sí lo podemos tomar como más, más un momento, ¿no? Pero antes y después de la Revolución Francesa, digamos, es la revolución industrial como tal, el sistema económico se acomoda, ¿no? Entonces, desde 1700 o un poquito antes, están todos estos cambios que les decía. Yo les decía, el apogeo del feudalismo es hasta el 13-14 y empieza a derrumbarse ese sistema y en el 15 comienza a aparecer el otro sistema, que es el sistema capitalista. De a poco, digamos, con estas primeras instalaciones de las primeras fábricas, ese primer capitalismo, el capitalismo mercantil, ¿no? Que empieza a utilizar la máquina a vapor, empieza como a instalarse esos grandes lugares, ¿no? Con esas máquinas y demás. Bien. El capitalismo entonces se instala, digamos, a diferencia, recordamos, del feudalismo, no va a haber estamentos sociales, va a haber dos grandes clases sociales, burguesía y proletarios, ¿no? Dos grandes clases sociales. Y acá va a haber diferencias, sí, no, bueno, vieron, muchas veces yo me peleo, bueno, yo les pregunto, con esta perspectiva, ¿existe la clase media? Y bueno, la realidad no. ¿Por qué? Porque la clase media, ¿quién sería en esta perspectiva? Las dos grandes clases sociales en el capitalismo son aquellas que tienen los medios de producción y aquellas que no lo tienen. Los que tienen los medios de producción son los burgueses. Los que no lo tenemos somos los trabajadores, las trabajadoras, los proletarios, las proletarias, como le queramos llamar. Los que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, podemos ganar un poquito mejor, ganar un poquito peor, pero somos parte de la clase trabajadora, ¿no? Si tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, somos parte de la clase trabajadora. Después vamos a entrar un poquito más, pero para que ustedes en esta primera clase se queden con esto, porque si no es mucha información, ¿sí? Vamos de a poco. Dos grandes clases sociales. Burguesía y proletariado o clase trabajadora en el sistema capitalista. ¿Cuál va a ser entonces la nueva relación entre estas dos clases? Yo les dije, señor, señora, yo soy trabajador, trabajadora, soy una persona libre en este nuevo sistema, vendo mi fuerza de trabajo, usted que tiene los medios de producción, o sea, que tiene la empresa, que tiene las máquinas, me va a dar trabajo a cambio de un salario. ¿Sí? Yo voy a trabajar a cambio de un salario. Y acá es la gran cuestión. ¿Qué es el salario? ¿Qué es el salario? Piensen vamos a ver el gran ejemplo de una fábrica, de una empresa grande, porque si no se va a complicar si pensamos en la cuestión docente y demás. Piensen, ¿qué es el salario? ¿Alguna vez pensaron qué es el salario? ¿Cuánto le pagan a un tipo en una fábrica? Bueno, o no, a nosotros, ¿cuánto nos pagan? A mí me pagan 2 horas, me pagan lo mismo por 60 o por 20, por 1. Es lo que recibo, acá dice Luciana, es lo que recibo a cambio de mis horas de trabajo. Perfecto, pero ¿qué recibo a cambio de mis horas de trabajo? Perfecto. ¿Algunas pensaron qué es el salario? Bien, el dinero. Bien. Está bien, perfecto. Sí, sabemos, es dinero, sí. ¿No? Es lo que a mí me pagan a fin de mes o a fin de la semana. Sí, perfecto. Es la redistribución de un margen de la ganancia. No, quédense tranquila que los burgueses nunca nos van a dar la ganancia de ellos. No se preocupen que ellos sí, no sacan ganancia de ellos. ¿Qué es el salario? Entonces, bueno, basta. Ustedes van a decir, bueno, dale, profe, decilo. Es justamente
Bien, gracias. Es lo que, bien. Lo que permite al trabajador volver al otro día a trabajar. Muy bien, eso lo debo haber dicho en el audio también. Es lo que al otro día el trabajador, es lo que permite que al otro día el trabajador vuelva a la empresa a trabajar. El burgués puede ser muy malo, el empresario puede ser muy malo, pero no va a ajustarlo de tal forma que no pueda comer, no pueda vestirse, no pueda reproducir a él y a su familia. ¿Por qué? Porque esa familia, porque esos niños, esa prole, el día de mañana van a tener que ir a la fábrica a trabajar. Entonces, el burgués se tiene que asegurar eso, que el salario sea lo necesario para poder trabajar. Y acá, para poder ir a trabajar el otro día. Y acá empieza como toda una lógica. Bueno, la sociedad, por eso, y acá continúo, digamos, contestando la pregunta de Luciana, digo, y la sociedad va cambiando. Entonces, en ese salario ahora se incluyen nuevas cosas, ¿no? Entonces se empieza a incluir en el primer momento el salario era solamente para comer y vestirse, y ahora se entiende que dentro del mismo salario la canasta básica familiar, chiques, la fama se compone de eso. Vieron que uno todavía seguimos planteando esta organización. ¿Mi salario está por arriba o por abajo de la canasta básica? Se sigue pensando así. Y la canasta esa básica familiar ahora está con más cosas, claramente, ¿no? Porque las sociedades van cambiando, entonces se incluyen hasta productos que tienen que ver con productos culturales, o se deberían incluir, ¿no? Entonces se incluye también dentro de la canasta familiar la educación. Se incluye dentro de la canasta familiar ahora ir a un cine cada tanto. ¿Cuántas podemos ir a un cine, no? Un cine, un teatro o lo que sea, digo, porque muchas veces esa canasta básica, digo, está muy por arriba, si se componería de todo lo que necesitamos realmente para vivir, porque se entiende que la cultura es una necesidad hoy en la sociedad en la que estamos. Claro, eso no implica que mañana vaya a trabajar. Sí, yo puedo no ir al cine, no puedo ir al teatro, y sí me tengo que alimentar y mañana ir a trabajar, claramente. Entonces, por eso está todo el tiempo se está cintureando, de cintura digo, entre una cosa y la otra. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, el salario, en definitiva, es eso. Pero ustedes me van a decir, entonces, profe, ¿cómo es que, de dónde saca la ganancia el burgués? Entonces esto lo estoy, analizando como muy por arriba, la teoría marxista, para que ustedes puedan entender, pero pues si no, estamos medio, si no vamos a hablar muy en abstracto, ¿no? Yo voy a una fábrica, existe la división social del trabajo. En una fábrica, ¿no? Uno hace este movimiento, el otro hace el otro movimiento y así sucesivamente. En la gran industria, ustedes saben, la película de Chaplin, alguna vez la habrán visto en la secundaria, ¿no? Está la gran industria donde uno hace una cosa, el otro hace otra, ¿no? La división social del trabajo. En esa división social del trabajo, ¿capitalismo es la teoría marxista? Bien, me preguntan. No, capitalismo, yo explico el capitalismo, ustedes saben, no sé si saben, sino el señor Carlos Marx explicó el capitalismo, digo, hasta sus más oponentes estudian su libro, el famoso, sus 3 libros, con sus 3 tomos, el famoso Capital de Carlos Marx, porque si bien podés estar en contra, pero realmente él pudo descubrir las lógicas de cómo se manifiesta el capitalismo, ¿sí? Son 3 tomos maravillosos, de mucha economía, y que él va a descubrir cómo se manifiesta y cómo realmente actúa la lógica del capital. El capitalismo, entonces yo lo voy a explicar más o menos el funcionamiento general de cómo puede funcionar el capitalismo, ¿sí? Digamos, ¿y cómo puede existir que esa burguesía al otro día siga siendo burguesía, ¿no? Entonces, los hijos de la burguesía sigan teniendo sus riquezas y sigan siendo burgueses y no trabajadores, ¿no? Bien.
¿cómo saca el burgués la ganancia? A ver, si yo estoy con mis 10 compañeros pensando en una fábrica de 100 personas, nosotros en nuestra unidad productiva, nosotros en nuestra empresa, con mis 100 compañeros, hacemos vasos, ¿no? Y hacemos más o menos 1000 vasos por día, ¿sí? 1000 vasos por día. Yo gano por día, mi salario, esto ya lo despejamos, ¿no? Mi salario equivale a 1000 trabajos por día, 1000 vasos por día. No. Ya dijimos que mi salario no tiene nada que ver con la producción, eso ya lo dijimos. O sea, no importa si yo hago 1000, 2000, 3000, porque mi salario no tiene nada que ver con lo que yo produzco. Eso es un gran fantasma que todo el mundo pensamos antes de ver estas teorías, que en realidad lo que nosotros producimos tiene que ver con lo que nos pagan. Nada que ver. Nuestro salario no está determinado por eso, ¿sí? De hecho, hoy en día se determina el salario en cámaras de cosas. Bueno, ¿cuánto le vamos a pagar? ¿Cuánto se paga la hora? ¿Cuánto es por arriba, por abajo de la canasta? Se sigue pensando eso. No tiene nada que ver con la producción. Entonces, si un obrero, cada uno de los obreros, somos 100, hacemos, 10, ¿no? Si somos 100 y hacemos 10 vasos cada uno por persona para llegar a los 1000 por día, ¿no? Está bien la cuenta. Por ejemplo, mi salario puede equipararse con la venta de 2 de los vasos, ¿no? Porque mi salario, si a mí me pagan 2 vasos por el día, por la jornada laboral, esos 2 vasos seguramente a fin de mes van a ser 40 vasos, el equivalente a 40 vasos, y con eso yo puedo subsistir, puedo comer, puedo vivir. ¿Qué pasa con la cantidad de los otros vasos? O sea, uy, qué cuentas difíciles, encima yo que me pierdo con las cuentas, son los 8 vasos restantes por persona que van a quedar todos los días por cada uno de los que estamos trabajando. ¿Quién se los queda? Ya sabemos, ¿no? ¿Quién se los queda? El empresario se los queda. ¿Y qué es entonces eso? El burgués, perfecto. Eso se llama la famosa plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El plusvalor. O sea, el plus de ese trabajo no remunerado, de ese trabajo que no le pagan al trabajador, y el trabajador lo produce y se lo queda el burgués. Eso se llama la plusvalía. Y usted me van a decir, bueno, profe, pero si el empresario pone su empresa, pone las máquinas, pone y tiene que poner la materia prima, el empresario necesita recuperar esa plata y volver a reinvertir. Claro, pero estoy hablando de 8 vasos que le quedan de resto. Es una barbaridad. Fíjense más o menos que lo va a necesitar, por ejemplo, les doy el ejemplo de vaso para que se lo puedan ejemplificar en la cabeza. Es una pavada lo que estoy haciendo y para un curso de economía es malísimo, pero digo, para que ustedes puedan entender, ¿no? Digo, 3 vasos, el equivalente a lo que salen 3 vasos por día de cada uno de nosotros, o sea, nosotros éramos 100 trabajando, o sea, 300 vasos van a ser para comprar la materia prima para que nosotros sigamos produciendo. Un vaso más va a ser para invertir un vaso por persona, o sea, 100 vasos más van a ser para invertir, ponerle aceite a las máquinas si es necesario, traer al técnico de las máquinas. Todo lo demás es para el burgués. Se llama plusvalía. Y la plusvalía puede aumentarse según determinadas épocas. Existen 2 tipos de plusvalía, la absoluta y la relativa. La plusvalía se puede aumentar, por ejemplo, en época de crisis. Vieron que siempre en época de crisis supuestamente los empresarios dicen, si hacemos todos un esfuercito, vamos a sacar
la empresa a flote, ¿no? Entonces todos, bueno, ¿se acuerdan que ustedes tenían la hora del almuerzo? Ahora no la van a tener más. Porque hagamos todos un esfuercito, así sacamos la empresa a flote. Yo, chicos y chicas, no estoy hablando de una empresita o de una pyme, estoy hablando de los grandes empresarios, no estoy hablando del tipo o la tipa que tienen una empresa chiquita o un comerciante, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de las grandes empresas, o sea, ¿no? Que tienen capitales en todo el mundo, ¿sí? Estoy hablando de ellos, porque si no parece como que me estoy enojando con el tipo que tiene una pequeña empresita con 3 empleados, ¿no? Claro, piden colaboración del obrero, ¿no? Entonces, en época de crisis aparte, existe algo que tiene que ver con el ejército de reserva. Existe mucha gente que está desocupada. Entonces, nosotros al ver que hay tanta gente desocupada, empezamos a aceptar condiciones terribles, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo para no quedarme sin trabajo, el patrón nos dijo que trabajemos más, y no sé, en general el patrón no lo vemos, ¿no? Vemos al gerente, ¿no? Porque el patrón seguramente está en España, en Europa, en Alemania, en Inglaterra o en China, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a trabajar mucho, entonces directamente nos dijeron que van a reducir, pero no nos van a despedir. Entonces nosotros con mucha, saludamos esas tipos de determinaciones y trabajamos esa hora de más. Y en esa hora de más vamos a producir más. O sea que la acumulación de esa plusvalía va a ser mayor. Eso se llama plusvalía absoluta, cuando se suma más horas de trabajo al proceso productivo. Plusvalía absoluta. Y hay otro tipo de plusvalía, que es la plusvalía relativa, que es cuando se suma nueva tecnología. Por ejemplo, hay una nueva máquina que permite que produzcamos más rápido. Entonces, yo cuando hacía este movimiento, ahora hago esto rápido porque la máquina va pasando, digo algo, una pavada, digo, pero posibilita que produzcamos más. Entonces, en vez de con mis compañeros hacer 1000 vasos por día, hacemos 1100. Y esos 100 vasos más van a generar más plusvalía para el burgués. ¿Me entienden? Entonces hay 2 tipos de plusvalía absoluta, que es nada más y nada menos que aumentar la jornada laboral por cualquier excusa, y existe la plusvalía relativa, que es cuando se incorpora nueva tecnología, se incorporan nuevos conocimientos, o existe un nuevo gerente, ¿vieron? Nos tienen más cortitos ahora, entonces, porque vino este nuevo capataz o gerente y nos tiene, entonces trabajamos mucho más rápido. O sea, la plusvalía relativa lo que hace es, en la misma jornada laboral, producir más por determinadas cosas, o aumento de la tecnología o aumento de la capacidad productiva. Bien, hasta acá. Preguntas, discusiones, enojos, lo que me quieran decir, está todo bien, abramos micrófono, porque parece que si no estoy como hablando como un loro sola. Quiero escucharlas y díganme, porque bueno, es mucho contenido, ¿no? ¿Nadie quiere decir nada? Díganme preguntas, algo que les haya quedado. Bueno, vienen entendiendo todo. Bien. Perfecto. Bueno, entonces estamos basados, bien, plusvalía absoluta, no te quedó claro, Luciana, bien. La plusvalía absoluta entonces es cuando se extiende la jornada laboral. Las 2 plusvalías se tratan justamente de sumar la producción, ¿no? Una es mediante de la extensión de la jornada laboral. Entonces, si yo trabajo las famosas horas extras, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Yo trabajo horas extras y a mí me van a pagar esas horas extras, pero de ninguna manera ese pago de esas horas extras va a equiparar
cuánto yo voy a producir de más. ¿Sí? ¿Me entienden? Luciana, ¿me entendiste? Bien. Entonces, la plusvalía absoluta lo que va a hacer es aumentar la producción, pero porque se aumenta la jornada laboral, se aumenta la cantidad de horas que se trabaja. Puede ser porque me sacaron la hora de almuerzo, puede ser porque extendieron la jornada laboral, puede ser ¿vieron? Che, tenemos que entregar un producto, muchas veces te dice, hagamos rápido todos estos productos. Bueno, esta semana, a ver, todos hagamos un esfuercito, porque estamos en crisis y encima que no echaron a nadie, ¿eh? Vamos a hacer un esfuerzo, nos quedamos en horas extra sin pedirle nada, ¿no? Entonces, bueno, todos bajamos la cabeza y lo hacemos. Bien, ahí se está produciendo más. Esa es la cuestión absoluta, la plusvalía absoluta. La relativa es cuando en la misma jornada laboral, en la misma cantidad de horas, se produce más. Y eso puede ser por varias cuestiones. Una puede ser, como le decía, por la tecnología, incorporación de tecnología, o por un capataz muy duro, porque se aceleraron los procesos productivos, porque trajeron una máquina nueva. Por X motivo se puede producir más en la misma cantidad de tiempo. Bien. Entonces estamos frente al mundo contemporáneo. Ese es el mundo en el que hoy seguimos viviendo. Como les decía, hay algunos ejemplos que dan a entender que hoy seguimos, el salario se sigue determinando por esto, una canasta básica con mejores cosas, con un capitalismo, y acá sí o no, contestándole a la primera pregunta de Luciana, me parece para pensar, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo se van incorporando nuevas necesidades del proletariado o de los trabajadores que hacen también conformar un poco más? Yo trabajo. A ver, ustedes, y posiblemente ustedes no estén de acuerdo con lo que les diga, ¿eh? Y yo no estoy obligándoles a pensar como yo ni nada. Yo siempre digo una cuestión. Yo miro el mundo con anteojos. No uso anteojos, es una metáfora. Miro el mundo con anteojos. Mi vidrio está mis vidrios, digamos, tienen que ver con lo que yo pienso, con mi ideología, con mi teoría, con mi religión, con mi formación ética, ideológica, teórica, ¿sí? Yo voy a ser clara con esto. ¿Por qué? Porque ustedes quizás, yo creo que en las ciencias, sobre todo en las sociales, no existe la objetividad. Yo les voy a explicar el mundo desde una óptica, ¿sí? Que tiene que ver con mis ropajes, no desde mi ropaje, vuelvo a decir, es ironía, ¿no? No con mi ropaje, es metáfora, digo, sino con lo que fui yo incorporando. Yo prefiero decirles que es una narrativa de la historia y no pensar que es la única. Y que ustedes sepan que cuando terminan esta clase es una narrativa de la historia. Porque si no, muchas veces la ciencia que se viste de objetividad es engañosa y es mentirosa y nos hace creer que es la única verdad. Y eso es complicado, ¿sí? Porque nos hacen ver que parece ser que lo otro no es inválido pensarlo. Entonces yo le voy a decir, ustedes se van a pelear conmigo, van a discutir conmigo y van a quizás no estar de acuerdo alguna vez, algunas otras veces sí. Pero yo prefiero decirles, chicas, chiques, esta es una mirada de la vida, ¿sí? Para que ustedes sepan que hay otras miradas de la vida y pueden ustedes el día de mañana poder decir, esta profesora cuenta la historia desde otro lugar. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿No? Que ustedes puedan tener una capacidad crítica. Eso es lo que me interesa. ¿Sí? A mí me interesa que los docentes tengan capacidad crítica de análisis. Y puedan decir, y puedan sentarse y decir, esto es una mirada, esta no. Y muchas veces se enojan, ¿no? Con estas miradas. Y está bien que lo hagan y que me discutan. O sea, ¿qué más quiero yo? Yo quiero que me digan sí, profe, sí, profe, sí, profe. O sea, disciplinamiento, no.
Lo que pasa es que muchas veces la escuela parece ser que cuenta una narrativa de la historia, una sola, verdadera, se viste de objetividad, digo la escuela secundaria, ¿no? Se viste de objetividad, entonces no hay posibilidad a quebrar eso. Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, discusión, problemática que quieran traer al chat o a donde quieran? Bueno, no quieren, están aburridas, allá hace 1 hora y pico que estoy hablando de... Bueno, profe y los sindicatos, muy bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos, está muy bien, Melanie. Ahora vamos a entender algunas otras cuestiones del capitalismo. Los sindicatos vienen a ser parte, y seguimos contestando la respuesta de Luciana, la primera pregunta que ella hace. El capitalismo entonces entiende que es necesario, una vez que va avanzando, dar algunas concesiones a los proletarios. Entre ellas, digo, bueno, che, trabajaste todo el año, tenés 15 días de vacaciones pagas. Y todos recontentos, con el mejor de los casos, nos vamos a Mar del Plata, ¿no? Nos vamos a Mar del Plata, hacemos los castillitos, todo de arena, y volvemos con más ganas a trabajar, ¿no? Esa es la lógica. Volvemos con más ganas de trabajar. O, por ejemplo, porque eso el primer capitalismo no existía, las vacaciones pagas. O los fines de semana. Entonces tenemos el fin de semana, sábado y domingo, nos explotamos, comemos, en el mejor de los casos comemos asado, si nuestro salario era bueno, comemos asado, nos emborrachamos el fin de semana, ¿no? Y salimos, y el lunes volvemos con un ímpetu a trabajar, ¿no? Porque el capitalismo es maravilloso porque genera estos impases que hacen al trabajador seguir conservando esa lógica de libertad. ¿Vieron los fines de semana? Yo siempre cuento que digo, yo volvía de la facultad los viernes a la noche, en Capital, ¿no? Y volvía y a mí me gustaba, o sea, yo cursé hace algunos años, ya terminé algunos varios, no sé si 10, no me acuerdo, bueno, todavía existía el furgón grande, ¿no? Entonces yo me venía en el furgón los viernes a la noche, pero bueno, por mi mirada sociológica me parecía muy interesante ver el furgón, ¿no? Y decía, y era, wow, ¿no? Un análisis increíble, una cosa maravillosa era ese furgón, ¿no? Donde se pasaban, ¿no? Todo el mundo tomando, todas las sustancias habidas y por haber, digo, ¿no? Saliendo del laburo. Posiblemente algunos al otro día tenían que volver y otros no a laburar, y era un quiebre así hasta el lunes, ¿no? Y eso te mostraba justamente cómo el obrero, el trabajador, como ese fin de semana es glorioso, ¿no? Y ese furgón es la imagen maravillosa de qué le pasa al obrero, al trabajador, a la trabajadora, cómo realmente. O sea, era un despilfarro de sustancias que vos decías, wow, ¿no? Terminar, yo creo que llegaban a Moreno, pasado, yo me bajo en Ituzaingó, digo, pasado ya, ¿no? Y bueno, era su momento de desconecte de la realidad. Wow. Bueno, el capitalismo empezó a dar ciertas concesiones, y se dio cuenta que era necesario no ahorcar tanto. Entonces, tener fines de semana, tener una vez al año 15 o 20 días de vacaciones, sentir que somos libres, sentir que podemos comprar. Y en el mercado se iguala el burguesco del, no, en el mercado yo me compro unas zapatillas, y si ahorré mucho, me puedo comprar unas zapatillas de 5 o 6 lucas, yo ni loca, pero bueno, hay gente que lo hace, te compras unas zapatillas, y en el mercado hay una aparente
idea de que somos todos iguales, ¿vieron? En el consumo. Entonces uno, o sea, no, los trabajadores no tenemos mermada la entrada a los shopping. Y en los shopping entran todos, ¿no? Entonces va el de clase, el burgués o el hijo de empresario con el otro, y entonces todos y todas miramos las mismas vidrieras, y en algún momento quizás el trabajador puede comprarse, o los hijos de los trabajadores pueden comprarse lo mismo que se compra el hijo del burgués, ¿no? Porque parece ser que hay una aparente igualdad en el mercado, nos igualamos todos, y eso también es otro gran componente del capitalismo, ¿no? La aparente libertad o la aparente igualdad que genera el mercado, el consumo. Bien, entonces los celulares, y sí, capaz que no tenemos muchas diferencias, sí, hay celulares de 100.000 pesos, no es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pero hay gente que se los compra con cuotas en esto y lo otro, y entonces parece ser que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a lo mismo. Bueno, este es el mundo en el que vivimos, el mundo capitalista, ¿sí? El mundo capitalista, como les vuelvo a decir, o como cualquier otro sistema, necesita su correlato dentro del sistema político, ¿no? A ver, después vamos a analizar. Para que ustedes puedan entender, existe un sistema, que es el sistema económico, y existen diferentes modelos dentro del sistema económico, ¿me entienden? ¿Qué sería un modelo dentro del sistema económico? Ahora retomo eso, Daniela. Por ejemplo, el sistema económico es el capitalismo. Modelo es el modelo keynesiano o el modelo del estado de bienestar en el que estamos hoy como país, o el kirchnerismo, ¿no? O el peronismo, el neoliberalismo, el macrismo, las dictaduras militares, ¿no? Pero todo dentro de un mismo sistema, el sistema capitalista. ¿Me entienden? Sistema, modelos. Dentro del sistema, el sistema es el sistema global, modelos es cómo se implementa ese sistema, ¿sí? Claramente, ustedes van a decir, bueno, profe, pero no es lo mismo el sistema, el modelo keynesiano que el modelo del estado de bienestar. Claro que no, no estoy hablando de que es lo mismo. Sí son diferentes formas de implementación del sistema capitalista, y algunos son mucho más nocivos para la clase trabajadora y otros son de una regulación mayor del Estado, ¿no? Un Estado más presente, un Estado que interviene en la educación, en la salud, ¿sí? No deja de ser un sistema capitalista igual. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista regula de esta forma, como les digo, las relaciones sociales. Las relaciones de producción terminan siendo relaciones sociales, ¿no? Porque la economía va a determinar o condicionar a la política y a las relaciones sociales. ¿Por qué digo esto? La sociedad está condicionada por la forma de organización económica de una sociedad. ¿Entienden, no? Entonces, una vez que el capitalismo necesitó de un Estado, de una determinada forma de gobierno, de una determinada forma de organización política, se generan los estados desde un lugar de control de esa necesidad de corresponderse al sistema burgués. Y vamos a trabajar un poquito Estado y vamos a ir dejando para que no se llenen de cosas. El Estado como tal, el Estado capitalista, es un Estado que va a regular mediante sus dos formas, la sociedad civil y la sociedad política, a la sociedad. Y va a tratar de, y acá sí, vuelvo a la pregunta de Luciana, claro que va a haber oposición, pero va a haber un Estado capitalista capaz de controlar las presiones que puede llegar a haber contra el sistema. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la escuela es un gran reproductor del sistema capitalista. Y ustedes van a decir, bueno, profe, ¿para qué estudiamos? Y no, bueno, no, claramente que no. Hay teorías, y lo van a ver en pedagogía, teorías que vienen a romper con la reproducción, hay teorías
que tienen que ver con la libertad, hay otras teorías, ¿no? Pero en sí la escuela, en la construcción, ustedes lo van a ver, supongo, en pedagogía, la escuela argentina en particular se crea en un momento determinado, en un momento de la creación del Estado-Nación, para homogeneizar a la población. Ustedes saben que había pueblos originarios, había gauchos, ¿no? Había población europea de Italia, pobres de Italia, porque los que vinieron acá en Italia del Sur no eran los que había ideado Sarmiento, ¿no? No eran alemanes ni ingleses, no, eran italianos del sur, españoles, gente pobre que había venido. Entonces, Sarmiento necesitó, no fue una cuestión, che, vamos a generar que los trabajadores o los trabajadores o los pueblos originarios o los gauchos tengan conocimiento, no. Vamos a generar una escuela para homogeneizar, para generar una sola lengua, ¿no? Ustedes saben que había múltiples lenguas de los pueblos originarios, los italianos y los españoles traían otras lenguas, para generar también una sola mirada del mundo, una sola percepción, digo, se bajaba una mirada, el sentido común es una creación, esto de decir, no tenés sentido común, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que no tenés el sentido de toda la sociedad, y ese sentido común es creado por el poder, no es que yo creo el sentido común. ¿Entiendes? Yo no. El sentido común es decir, che, vos no tenés sentido común. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente esa persona te ha revelado a lo que le han impuesto. La escuela, la religión, los medios masivos de comunicación imponen determinadas miradas del mundo. Y esas miradas del mundo claramente están muy relacionadas a el capitalismo, al empresariado. Vieron, muchas veces se dice, hay una frase que es muy conocida que se dice, vos tenés el opresor adentro. ¿Qué significa? Que no podemos sacarnos el opresor, entonces pensamos como el opresor. ¿Sí? Entonces pensamos como el opresor, como la opresora, y decimos frases tales y ustedes se van a enojar ahora cuando yo doy ejemplos, pero bueno, hay veces que yo, bueno, genero broncas. Digo, no, el boliviano es malo que me viene a sacar trabajo. Eso es una mirada del opresor. A ver, ¿por qué no podemos empatizar con el boliviano, el peruano, el venezolano que vienen a trabajar porque no tienen trabajo? Digo, ¿quién no se iría a cualquier lado para darle de comer a sus hijos, hijas? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos hacen pelear entre nosotros? Bueno, esa es la mirada del opresor, de la opresora, digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa mirada tan peyorativa? Bueno, podemos seguir hablando un montón. Dejemos un poquito abierto el micrófono, fue una primera conversación muy densa, con mucho contenido, un poco pesada capaz, y bueno, y aparte es la primera vez que me ven y no quiero que se lleven esa mirada a decir, esta profesora es una pesada total. A ver. Quiero escucharlas, hablen, hablemos y demás. Porque la próxima, hoy tengo 21, mira, eran 25 al principio, se van a ir yendo, no va a participar nadie la próxima. Anímense a escribir, aunque sea. Vamos, vamos, a ver. No hace falta que me tiren flores, ni nada, o que estén de acuerdo conmigo. O sea, ¿vieron por qué es? Bueno, a mí me pareció muy interesante toda la clase en general. Estuvo planteada de una forma muy dinámica, no sé cómo explicarlo. Se entendió un montón y a mí me cuesta mucho todo lo que tiene que ver con historia, todo, y no lo entendí re bien, así que gracias. Bueno, me alegro, Fiamma, me alegro. Profe, ¿usted puede explicar sobre la fábula de las abejas? ¿Quién les dio la fábula de las abejas? Abigail. ¿Para qué materia?
Porque a mí me preguntan si puedo explicar la fábula de las abejas. En la fotocopia que yo di, ¿están seguras? ¿No se confunden? ¿Yo di eso? Parece que no, chicas, ¿eh? Yo lo que pude dar, o sea, de Mendeville no di, pero además lo que pude dar es la lógica. Yo di un texto de Astarita, creo, de capitalismo. Lo que di, más que la fábula, es la diferencia entre, pero por eso digo, no sé si está así planteado, por eso no desconozco lo que me están preguntando. Melanie dice, bueno, yo lo que di ¿cuál es la gran diferencia entre el trabajo humano? A ver si es esto, entre el trabajo humano y el trabajo animal, ¿no? El trabajo humano, la especificidad del trabajo humano, va a decir Marx, es que la persona, antes de realizar cualquier trabajo, lo piensa, lo idea, lo imagina y después lo realiza. Entonces va a decir, ¿cuál es la diferencia entre el trabajador y la abeja que hace un panal o la araña que hace una tela, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la araña y el mejor tejedor? Bueno, que la araña puede ser una tela maravillosa, pero hasta el peor tejedor lo piensa antes de hacer su producto. Lo imagina, lo realiza. Esa es la gran diferencia entre el trabajo humano y el trabajo animal. Pero ¿qué pasa? Va a decir Marx, en el capitalismo no sucede eso. Nuestra especificidad, que se dio en todos los otros modos de producción, se interrumpe en el capitalismo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos algo propiamente ligado a nuestros deseos, a nuestra imaginación, sino que, por ejemplo, en esto que les decía, en este ejemplo de los vasos, yo estoy haciendo en una máquina, estoy sentada haciendo este movimiento que tengo de la especificidad humana que les acabo de explicar del trabajo. Yo no lo imaginé, no lo pensé, no lo soñé, el producto. De hecho, ese producto no es mío, yo no lo reconozco como mío, porque yo solamente fundí el vidrio del vaso. El otro tuvo el molde, el otro lo pegó y así sucesivamente. Por lo cual, un nuevo concepto, ¿para qué me preguntan esto? Porque las voy a matar con un nuevo concepto. Estoy alienada de mi trabajo. Estoy alienada de mi producto. El trabajo en el capitalismo es alienación. ¿Qué es alienación? Soy otro, alio. Alio es otro. En el trabajo capitalista estoy alienado de mi propio trabajo, de mi propia producción. El vaso que realizo no es mío, es de todos, es del burgués en realidad, no es de todos, ojalá sería de todos. Es del burgués. Yo no lo reconozco como producto de mi trabajo. No así como el artesano, el carpintero hace su mesa, primero la idea, la planea, la piensa, la dibuja y después la plasma. Una vez cuando termina la mesa, vieron qué maravilloso que es, no sé si alguna hace algún trabajo propio, cuando uno hace algún trabajo con sus manos, lo piensa, lo idea, teje, por ejemplo, cualquier cosa, digo, ¿no? Lo terminas y cuando lo ves decís, esto es maravilloso, hasta algo que cocinamos, digo, ¿no? Lo planeamos, lo pensamos, lo ideamos y después lo hacemos. Ese producto es propio del trabajo, ¿sí? De la intervención humana. En el capitalismo no sucede eso, estamos escindidas de esa capacidad. Porque el burgués se apropia de eso. El empresario se apropia de ese trabajo. Estamos alienados en nuestro trabajo. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo es desechable. Por eso este ejemplo digo de pensar en el Sarmiento, ¿no? Volver en el Sarmiento, en el furgón, o sea, los pibes estaban pasados, ¿no? ¿Pasados por qué? Porque estoy alienado. Todo lo que hago en el trabajo es feo en el sistema capitalista. ¿No? Porque no tiene mi creación, o sea, se obstruye mi posibilidad de creación, de pensamiento, de imaginación. Se me merma esa posibilidad, porque yo hago una tarea mecánica.
piensen sobre todo en el primer capitalismo, bueno, o en el capitalismo industrial, ¿no? En cualquier, si pensamos en el capitalismo financiero también, si pensamos en todo lo que tiene que ver con el teletrabajo también, digo, todo es parte de una máquina. Yo no pienso, no ideo, no sueño, lo hago como una tarea mecánica y bastante... ahí tenemos una tejedora, Erika, que está tejiendo mientras me escucha. Bueno, digo, perfecto, porque vos pensás y tenés tanto amor hacia eso que estás haciendo, ¿no? Tanto amor genera eso, y vos, y el producto final, que al ser tuyo, que lo hiciste con tus manos, lo imaginaste, lo soñaste, es maravilloso. Pues por más de que te salga medio feo, no importa, pero digo, tiene que ver con un montón de cosas que se producen ahí, ¿no? Esas ganas, ese deseo, ese gozo que tenemos cuando vemos un producto terminado. En el capitalismo no sucede nada de eso. Es más, dice Marx, lo único que tenemos en el capitalismo de humano es lo que en realidad son tareas animales, porque nosotros llegamos a nuestra casa y parece que nos sacamos la mochila del capitalismo y sentimos que que volvimos a ser humanos. Y fíjense qué terrible, porque en realidad lo que más nos humaniza son las cosas más animales, que es comer, que es una cuestión bien animal, beber, tener sexo si lo tenemos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, ir al baño, ¿no? Las cuestiones más animales son las que más nos humanizan en el capitalismo. Fíjense qué paradoja, ¿no? A diferencia de otros modelos, ¿no? Estamos bien extendidos de la tierra, bien extendidos de la creación, porque hasta también, digo, ¿no? Plantar una semilla, verla crecer, tiene un gozo, tiene bueno, hay otra persona, Nadia, dice, yo coso y creo cosas y me encantan mis creaciones. Claro, son maravillosas las cosas que uno hace. Pero digo, también todo lo que tiene que ver con la ligazón de la tierra, obviamente no producir a grandes escalas, pero sí tener su propio lugar donde producir a grandes escalas y para otro también termina siendo un peón dentro del capitalismo, aunque trabaje con la tierra, ¿no? Un peón capitalista. Pero ligado con la tierra, porque si yo produzco para otro y planto semillas y no me interesa también, tiene la misma lógica. Pero si yo tengo una huerta en mi casa, cuando sale la lechuga, o no, que es maravilloso. Yo tengo mis plantitas, cuando sale el zapallo, yo siento que soy, no sé, ¿no? Es maravilloso, pero y son 2 zapallos, vos decís, te la recuidé y salieron 2 zapallos, me estás cargando. Estuve todo el año regando el zapallo. 2 me salieron, pero bueno, no importa. Bueno, a ver, cuéntenme ustedes, porque claro, cuando germina es genial, exacto. Y aparte vieron que en general uno hace la planta de acelga, la ves grande y después termina haciendo una cosa así, no te sirve ni para una tarta, pero bueno, uno está re contento que le salió su propia selga. Bueno, cuéntenme ustedes, ya listo, no las molesto más, no me pregunten cosas porque si no sigo. No, cuéntenme ustedes, hablen un poquito, así no quiero molestarlas, ya vamos 1 hora y media de clase, casi 1 hora 40. ¿Siempre son así tan calladas con las clases o les genero? Ya hablé bastante. No, Luciana, habla. Habla y preguntá y discutí si querés, o nada, o está bueno las preguntas que haces, o sea, como que van al... Fueron apagando las máquinas o las cámaras medio que
No querían ver las caras de espanto. No, querían que vean las caras de espanto. No, en serio, de verdad, no es una pose. A mí, si me discuten o si tienen una mirada diferente o si quieren nada, decir, también, profe, no le entendí, o sea, está todo bien, es un proceso formativo. Yo necesito, a mí no, a ver, les aclaro algo. Ustedes saben, ya lo saben, lo deben haber hablado con otros profes, que este año es un año súper atípico, esto, todo lo que quieran, y posiblemente todas las cursadas las van a tener aprobadas, ¿no? ¿Eso lo saben? Entonces ustedes pueden hoy hacerse las otras, para no decir más las palabras, y no estar acá. Esto les va a servir para su conocimiento. A ver, para su proceso formativo, productivo, sigo con la producción capitalista. Tengo un cassette. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes pueden hacer una cursada. Ustedes saben que todos igual, todas van a tener final, ¿no? Eso sí. Entonces, ustedes saben que pueden llegar a un final haciéndose, ay, después veo, después estudio, o pueden llegar a un final con conocimiento, con debate, digamos, esto yo no les voy a decir, no, vos tuviste un 2, vos tenés un 3, no importa acá la calificación. Lo que importa es que ustedes conozcan, que ustedes sepan. A ver, a mí me vuelve loca pensar que ustedes van a ser docentes y que, digo, simultáneamente, como que no, que se pierdan un montón de cosas importantes del profesorado, no solamente por este COVID, sino porque muchas veces las materias se dan así al pasar, o porque pensamos que no es importante, o porque, ¿no? A mí me vuelve loca que el docente, la docente, yo quiero docentes en nuestra sala, pues yo laburo en secundaria, bueno, ustedes no van a laburar en secundaria, digo, ¿no? Pero a mí me vuelve loca los docentes que tenemos hoy en la formación. O sea, de verdad, es una mediocridad como complicada. Entonces digo, tratemos de aprender. Digo, después vemos cómo, qué nota, eso es lo menos. Yo sé que las estudiantes en general, no les gusta cuando les digo esto. A mí me importa sacarme un 10, profe, no me importa todo lo que dice. Bueno, está bien. Pensemos que lo que importa es el proceso formativo de ustedes, no la nota, pero bueno, entiendo que para ustedes también. Y estamos muy acostumbrados a valorar y a ponderar la nota, como que la nota es lo más importante, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que otra cosa es importante, pero bueno. A ver, me han escrito en el chat y se me fue. ¿Alguien quiere decir esto después algo de todo esto que acabo de decir? Hola, profe, mi nombre es Nadia. Hola, Nadia, ¿cómo estás? A mí la clase me ayuda un montón porque yo estuve a punto de abandonar. Bueno, gracias al grupo que tenemos de alumnos y que nos apoyamos entre todas. No lo dejé, sí voy atrasada y me ayuda mucho porque estoy leyendo todavía. Estoy tratando de poner al día y la verdad que la clase así me ayuda un montón. Bueno. Sí, bien, ahora hay unas preguntas de evaluación y demás. A ver, ya vamos terminando, pero les quiero decir cuestiones más que tienen que ver con lo administrativo y demás. Yo estuve evaluando, hasta este momento no les di clases en esta carrera en particular, porque aparte, como nos habían pedido trabajar en campos y demás, en otras carreras, en lengua, en inglés, que yo también soy profe, doy clases por este medio hace un tiempo. La verdad que sí genera, ya sabemos que genera desigualdad, la verdad que ninguno y ninguna de los profes estamos de acuerdo de que gente se queda fuera, ¿no? O sea, que no tengan los medios para hacerlo. Pero sí sabemos también que es necesario avanzar un poco en contenidos. Entonces, yo creo que no hay, hoy como estamos, no hay otra posibilidad que no sea estas charlas más sincrónicas, así, Meet, o Zoom, o lo que sea, digo, pero
sincrónicas en el momento para poder dar más contenido. Ya todo lo que hicimos al principio, que fue de adaptación del Classroom, de esto, de lo otro, el Classroom es muy frío. O sea, a mí no me convence subirles un texto y ustedes leerlo solas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo sé si ustedes están entendiendo o no? Entonces, de ahora en más ustedes van a tener clases conmigo, una vez que volvamos al receso, de esta forma. ¿Sí? Yo por eso las grabo de esta forma también, no grabo el video para que no les complique bajarlo a aquellos que no puedan, entonces se las subo en... acabo de cortarlo, lo digo por si ustedes esto se lo quieren sí contar a sus compañeros que no estén ahora. Lo acabo de cortar, o sea, voy a subir la parte más teórica al Classroom. Entonces yo creo que es necesario ir avanzando de a poco. Entiendo por eso, digo, vuelvo a decir, entendemos que hay lamentablemente distancias con aquellos que no pueden o aquellas que no pueden conectarse, pero frente a todas estas cuestiones evaluamos yo evalúo que es necesario, eso lo dije en la reunión con los otros profesores, es necesario tener este tipo de clases. Así que van a tener cada 15 días clases de estas características conmigo. En el medio, o sea, yo les voy a dar un texto y después la clase de ese texto. ¿Sí? ¿Y cómo voy a evaluar? Que es otra de las preguntas que tengo en el chat, van a tener trabajos conmigo. Bueno, genial. Van a tener trabajos conmigo, o sea, vamos a hacer 2 o 3 clases, un trabajo que evalúe esas clases, ¿sí? Ustedes ahora tienen un trabajito que yo se los di para este viernes, pero no es para este viernes. Háganlo con tiempo durante las vacaciones, que tiene que ver con 3 preguntitas, que eso sí que es sobre el capitalismo, ¿sí? Y sobre lo que les di, y van a ver la historia de las cosas, que es un corto audiovisual, ¿sí? Eso lo van a tener. Está bien, usted va a decir, profe, en el receso no queremos hacer nada. Bueno, si no quieren hacer mucho en el receso, no lo hagan, pero sería interesante que traten de poner. Hasta ahora la verdad que la cursada fue bastante light, ¿no? No tuvieron tanto para leer. Bueno, entonces, vean eso. Y la primera semana de agosto, que nosotros vamos a estar en mesa de exámenes, ustedes se ponen a hacer el trabajo. ¿Está bien? Bueno. Recomendaciones, si quieren. Para que puedan entender, hay un corto audiovisual del PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas. Yo no soy del PTS, pero la verdad que como herramienta didáctica es buena para poder entender. Marx ha vuelto, para poder entender a Marx. Marx ha vuelto. Son capítulos, el capítulo 1, 2 y 3, mírenselo para poder entender el capitalismo, que es el relato sobre el librito, acá lo tengo, bueno, sobre el manifiesto comunista y cómo Marx explica todo lo que le estuve explicando hace un ratito, ¿sí? Así que es más didáctico para poder verlo. Entonces, ven también el otro corto, el orden de las cosas, y contestar las preguntas, ¿sí? Con la clase y con todo el material que les di hasta este momento, ¿sí? Preguntas y demás, gracias por las devoluciones de la devolución de la clase, eso es maravilloso para un docente escuchar, de verdad que les guste y demás. Es un mimo en este momento donde todos y todas necesitamos mimos. Bueno, y día, yo los jueves, ¿no? ¿Ustedes tienen conmigo los jueves? No saben, ¿no? No sabían. Bueno, supuestamente tenemos los jueves. Los jueves cada 15 días, 2 horas, porque como yo tengo carga de horaria de 1 hora, hacemos cada 15 días 2, pero bueno, no importa. La cuestión es que vamos a hacer cada 15 días 2 horas, ¿sí? Encuentro de 2 horas los jueves. Yo les voy en la primera semana de agosto les voy a dejar bien claro el cronograma de días de encuentro, pero yo creo que ustedes van a tener hasta el 6,
hasta la semana del 14 son mesas de exámenes. Creo que el primer encuentro lo van a tener recién el 20 de agosto. Creo no. Lo van a tener el 20 de agosto. Así que se anotan y se agendan el 20 de agosto, me ven, a las 2:30 de la tarde, el jueves, ¿sí? Yo ya voy a arreglar con las otras profes que el jueves me lo dejen para mí porque es el día que yo doy clases, ¿sí? Y de última, si tienen otro docente el jueves, vemos de que el otro docente intervenga ese jueves, día por el otro jueves que yo no intervengo, básicamente, ¿sí? Bueno, estudiantes, ¿algo más? Y nos vamos despidiendo, no las molesto más. No dejen, así como decía la compañera, traten de no dejar, traten de acompañarse entre todo el grupo. Sepan que es un momento complicado para todos, porque bueno, que muchas veces uno dice, uy, yo justo que me decido a estudiar, pasa la pandemia, bueno, sí, yo justo que me iba a casar, no me pude casar, mentira. Pero digo, ¿no? Justo que todo el mundo, sí, tenía planeado un año y no pasó. Y sí. Pero bueno, no piensen como es, qué mala suerte que tengo. No, no lo piensen así, piensen, una cuestión sin precedentes a nivel mundial, nos pasó a todos por arriba, hay un montón de cosas, entonces piensen, tratemos de usufructuar y sacar lo mejor posible de este momento, ¿sí? Tienen la posibilidad de cursar de esta forma, tienen una cursada mucho más laxa, se les da un montón de posibilidades, piénsenlo desde ese lugar también. Bueno, ¿algo más? Bueno, y una chica me dijo que fue estudiante de historia. ¿Con quién cursaste sociopolítica? ¿Con Luisa o con Martín? ¿En el Roja fue? Bueno, que fue que le encantaban las clases de sociopolítica. Bueno, sí. Erika. Bueno, les mando. Sí, en el Roja cursé con Slide. Bueno, está bien. Pero ya se fue. Slide.